Queridos oyentes, muy buen día, muy buen jueves. ¿Cómo no va a ser buen jueves si es jueves de programa? Para mí, si me preguntan ¿cuál es tu día favorito, Mone? Pues la verdad, los jueves. Evidentemente tengo que decirlo, porque los jueves pues es el espacio, el rinconcito que adoro, el que es mi pasión. El poder compartir con cada uno de ustedes, queridos oyentes, este ratito en el que el ocio y el saber toman café juntos. ¡Qué placentero! ¿No? El saber ya es momento de quitarlo en asociación con el aburrimiento. Tendría que ser todo lo contrario. El día que pongamos en práctica este ejercicio y mentalicemos que saber puede ser absolutamente entretenido, pues ya nos vamos a dar abasto y vamos a poner conexión directa a nuestras neuronas todo el tiempo. Bueno, esto es Cuatro Dedos de Frente, su casa. Y me voy rapidito porque con la estrella que está aquí junto a mí no puedo perder mucho el tiempo. No le gusta que le diga yo estas cosas, pero como estamos al aire, pues ya no se va a salvar, no traigo guión. Hoy es jueves 30 de mayo y déjenme contarles que en un día como hoy, pero de 1439, falleció Juana de Arco, heroína francesa, después de ser condenada a morir en la hoguera por herejía. Juana de Arco, también conocida por su sobrenombre de la doncella de Orleans, una militar y santa francesa. A pesar de su temprana muerte, fíjense, falleció a los 19 años, es uno de los personajes históricos más trascendentes del siglo XV. Hija de campesinos, su fe inquebrantable le llevó a combatir y liderar un ejército en una de las guerras más sangrientas que se recuerda, como saben, la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Me voy a ir rapidito al tópico atípico porque yo, pues, hoy seré un mero canal, un puentecito para disfrutar en el porcentaje más alto posible a mi invitado, un invitado de honor. Debía haberme vestido de gala, pero bueno, vámonos directamente al... generes tantas expectativas que la gente va a pensar que estás, ¿sí? No sé, con José Luis Rodríguez el Puma, con Miguel Bosé, con algún... Con Renato Cisneros, y no, para nada. ¿Quién será? Me está preguntándose, el 99,9, pero tu mamá... Sí, mi mamá pensaba no. Que ese último 0,3 será mi familia. Que exacto, y la mía que también te conoce. Está... Muy bien, pues nos vamos al tópico atípico para hablarles un poco de la literatura latinoamericana. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. Bueno, hoy me voy a remitir exclusivamente a un dato curioso, que seguramente muchos saben, de los premios Nobel de Literatura que se concedieron a lo largo del siglo XX y que solo de ellos 10 fueron concedidos a escritores de habla hispana. Nosotros llamamos latinoamericanos, pero es hispanoamericanos porque además de habla hispana, abarcando españoles. ¿Quiénes fueron? Pues los españoles José Echegaray, 1904, Jacinto Benavente en el 22, Juan Ramón Jiménez en el 56, Vicente Alexandre en 1977 y Camilo José Cela en el 89. Los chilenos Gabriela Mistral en 1945 y Don Pablo Neruda en 1971. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias en el 67. Desde luego el colombiano, el Gabo, Gabriel García Márquez en 1982. El mexicano Octavio Paz en 1990. Y en el siglo XXI, pues el primer escritor de habla hispana en recibir el galardón, desde luego ha sido Don Mario Vargas Llosa. Y solo uno ha sido otorgado a un autor en lengua portuguesa, que es José Saramago en 1998. Así de rapidito fue mi tópico atípico, solamente para que tengamos en cuenta que en el siglo XX hubo 10 escritores de habla hispana que fueron galardonados por el famosísimo Premio Nobel de Literatura. Me voy directamente a desenrollar la alfombra. La alfombra roja. El felpudo. El felpudo. Ya le has quitado todo el glamour, mi querido Renato. Y nos vamos directamente a Mucho Gusto. Es lo de hoy, el ebook. Mucho gusto. Conozcamos a alguien está buena esa grabación. Interesante. Ahora te cuento. Bueno, ya escucharon su voz, ya hubo guiños de un acento entre limeño y ya un poco de ciudadano del mundo. Él es Renato Cisneros, nacido en Lima hace apenas unos ayeres, en 1976, al lugar a decirlo, ¿no? Sí, no, orgulloso. Ningún problema, Qué bueno. Periodista y escritor, entre muchas cosas, no le gusta que lo diga, pero saben que sí, y después he de ir mencionando por versículos porque entre muchas cosas, todos somos muchas cosas. Pero bueno, se destaca por su labor periodística y de literato, déjame decirlo, y ahora padre, que también me da permiso de decirlo,
un padre feliz. Que de todo lo que has dicho es lo único que vale la pena. Padre. Claro, sí, sin duda. Padre, periodista y escritor. Bueno, ese yo creo ese que es el los orden, el nuevo orden establecido. Sí, me gusta esa prioridad. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y realizó un máster en Periodismo Escrito en la Universidad de Miami, en los Estados Unidos. Es hijo de Luis Cisneros Vizquerra, el famoso Gaucho Cisneros, miembro de la dictadura militar peruana. Comenzó como poeta, publicando 3 libros de poemas. Daremos los títulos porque aquí los traigo, pero te quiero escuchar a ti realmente. Bueno, es famoso ya, nuestro querido Renato, él dirá que no, pero yo tuve la alegría y el gusto de conocerlo en la Casa América. En la Casa América, sí. Porque estabas presentando en ese momento La distancia que nos separa, un libro que ha dado mucho de qué hablar y que, aunque no te guste, mi querido Renato, déjame decirlo, fue el libro más vendido en la FIL del 2017. No, sí me gusta que lo digas, porque una vez que uno termina los libros viajan solos y emprenden... Ya se encargan ellos. Emprenden rutas independientes del autor, ¿no? A veces el autor termina siendo básicamente un embajador de sus libros, sí. Pero los libros tienen sus méritos, encuentran sus lectores, así que si no tengo ningún reparo. Además son datos duros, sí, sí. Así que no hay subjetividad aquí. Y bueno, La distancia que nos separa, que estaba yo comentando, fue finalista de la segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y llevaba entonces agotadas 5 ediciones en Perú, yo creo que ya lleva muchas más, en menos de un año. Se ha publicado además en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Francia, que pude ver la entrevista que te hicieron con la editorial Bourgeois. Entiendo que en Turquía también. No, en Alemania, en Italia, en Holanda. Humildemente. Y en Portugal. Y acabo de decretar que en Turquía también, yo no sé. Ojalá que tu equívoco sirva para que algún editor turco que nos esté escuchando diga, ¿por cuántos camellos? No, eso ha sido traducida a 7 idiomas, por lo que entiendo. Y ahora está en boga y aquí lo traigo por primera vez, digo por primera vez porque es la primera novela que leo en versión ebook, o como se diga esto, en versión digital. En audiolibro. Sí. Pues no es audio. Es digital. Perdón, pensé que era un audiolibro. No. Ya, lo estás leyendo en... Sí, en formato ¿Y digital. ¿Qué tal la experiencia? Yo nunca lo he hecho, te confieso. Bien, me gusta porque aquí están contenidos un sinfín de libros, pero he de confesar algo un poco prosaico. A mí me gusta el pequeño salivazo y el cambio de hoja. Bueno, aquí la relación con los libros, yo también soy de los que piensa que la relación con los libros pasa por una experiencia física, ¿no? Y además el salivazo, está el subrayado y la anotación, el doblez, y la migaja que cae, y la mancha, todo eso compone parte de la experiencia de la lectura, ¿no? Porque no solamente pasa con los libros que tienes esa experiencia cuando los lees, sino que cuando uno incurre en mudanzas, como suele ocurrirle a muchísima gente que estoy seguro nos está escuchando, sí. Uno traslada los libros y en el traslado de libros uno se vuelve muy moroso porque se reencuentra con sus viejas anotaciones. Y esos viejos subrayados Tú me espías. Son como, es como entrar a una gaveta de tu inconsciente de hace 5, 6 o 10 años y es fantástico reencontrarse con aquello que en ese momento te llamó la atención, que te impactó, que de pronto te sigue generando el mismo estímulo o quizás no. Entonces es como encontrarte contigo mismo después de mucho tiempo a través de los libros. Ahora vemos por qué escribe Renato, porque hasta en lo que acabas de decir hay una remembranza para mí. Cuando me gustaba mi época, de poesía, y mi época de novela policíaca, y mi época de ficción, y la documentativa. Es que tienes toda la razón. Y entonces, claro, quiero no hacer, por favor, boicot a este tipo de gadgets. Ahora, entiendo que los ebooks también te permiten subrayado, ¿no? Es algo bastante menos, para mi gusto, ¿no? Personal y romántico, pero en fin, está ahí la posibilidad, así que... Por supuesto, y además, ¿sabes qué? Si nos ponemos muy ecologistas, pues también estamos ahorrando papel. Entonces, pues yo te leí aquí, tuve la dicha de leer tu segunda novela. Yo leí, por supuesto, la distancia que nos separa. De hecho, por eso estuviste aquí. Sí, hace 2 años. 2 años. Y te abracé porque dije, es que lo traigo a flor de piel. y bueno, con el permiso de tu esposa, pero te di un abrazo y por ahí compartimos un par de palabras porque la verdad es que me llegó. Y sucede algo similar con esta novela, de una manera distinta, porque claro, tú ya no eres el directo, me estás contando una historia de terceros, de cuartos, de generaciones, ya no chosnos, pero sí tatarabuelos. Y me encanta Dejarás la Tierra, su cuarta novela. Yo sé que has tenido entrevistas, pero bueno, vamos a hablar un poco de esta relación con el padre y de esta musa de inspiración que para muchos es motivo literario. Y por cierto, esta novela, Dejarás la Tierra, la has escrito aquí en Madrid. Sí, la terminé de escribir en Madrid. En realidad, ambas novelas, La distancia que nos separa y Dejarás la Tierra, aunque no son
digamos que Dejarás la Tierra se puede entender como una suerte de precuela, aunque fue publicada después. Sé que 800 Pero páginas sí, en conjunto pero son independientes la una de la otra, quiero decir, comparten un universo narrativo, porque es de alguna manera la historia de mi familia, pero en la distancia que nos separa me abocaba básicamente a la figura de mi padre, ¿no? El padre parecía examinado, y todo aquello que encontré que me parecía que también era digno de ser contado está concentrado en Dejarás la Tierra, que tiene que ver, como tú señalabas, Monet, con las historias de los hombres y mujeres que me precedieron, con esas presencias que siempre están, ¿no? Uno a veces cree que la herencia únicamente se reduce a los actos tangibles, ¿no? Tienes sus ojos, tienes la postura del cuerpo, la forma de caminar, el tono de voz, pero uno hereda de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados muchísimas otras cosas que no son mensurables, pero que están inscritas en nuestro ADN de alguna manera, ¿no? Obsesiones, miedos, enfermedades, angustias, secretos que nunca fueron develados y que por alguna misteriosa razón van acompañando a las generaciones en la medida en que son tabú, ¿no? Por eso es que yo quería escribir esa novela, para contar todos los secretos de mi familia, lo cual, por supuesto, como te imaginarás, reforzó mi idea de establecerme en España, muy lejos del Perú. Iba a decir poniendo tierra por medio, pero poniendo océano de por medio. Exactamente. De hecho, aquí nos viene persiguiendo una familia, Cisneros está aquí afuera de Intereconomía. ¿Sí? Y yo les dije, no, hoy no viene Renato, yo ni lo conozco, por favor. Bueno, es un apellido. Hay un pueblo, Cisneros, en Palencia, muy cerca de Palencia. Lo fui a visitar cuando estaba escribiendo la novela, porque estaba muy interesado en llegar hasta el origen, el inicio de mi árbol genealógico, y es verdad que fue una aventura increíble. Ahora, no es una aventura recomendable. Yo siempre digo que desaconsejo hacer este tipo de ejercicios si detrás no hay una obsesión tan neurótica como escribir una novela, ¿no? O una madurez. Tal vez, pero si me preguntan, yo lo que diría es que desistan. Desistan. Para vivir con tranquilidad y sin generar mucho caos familiar, crean en lo que sus padres les dicen de ellos mismos, tomen las historias de los abuelos, las historias épicas y reconciliatorias como vienen, no las cuestionen, no subviertan el relato familiar, porque de lo contrario se pueden animar a escribir y eso puede ser muy, muy riesgoso para la tranquilidad del clan, ¿no? Sin embargo, paradójicamente también has mencionado en diversas entrevistas que eso libera y es catártico y es terapéutico. Esas ya son palabras mías, pero así lo he entendido. Yo sé que se abre una caja de Pandora y de ahí se vuelve como una adicción, porque según estuve leyendo, Renato, a ti no veo aquí un matiz político ni un matiz tan social como íntimo, como muy personal. No puedo decirles mucho de la novela, pero es una novela que, por supuesto, al decir novela es que trae muchos matices de ficción, pero que en la realidad, Renato, escarbaste hasta llegar a tu tatarabuela. Sí. Muy interesante mujer, y a una época en la que sencillamente, Renato, lo que haces, yo creo, es desnudar no a la familia Cisneros, a todas las familias. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No creo que haya familia en el mundo que esté exenta de algún secreto, tabú. Sí, estaba pensando en el inicio de Ana Karenina, ¿no? Donde se dice exactamente eso, ¿no? Todas las familias son iguales en la felicidad, pero cada una es desgraciada a su manera. Y todas las familias tienen secretos, tienen mitos. Y a mí me gusta pensar en la analogía de las familias como pequeñas mafias, ¿no? Las mafias organizan a sus miembros para respetar las jerarquías y consideran un traidor al que devela los secretos de la organización. Afuera. E igual ocurre en las familias. Las familias son entidades autoritarias, porque por más llevadera que sea la relación entre unos y otros, la organización familiar exige también un punto de vista autoritario. Uno llega al mundo y no elige absolutamente nada de aquello que va a constituir su forma de vida y probablemente su personalidad durante los primeros años. Uno no elige ni su nombre, ni la religión que va a profesar, por lo menos hasta la mayoría de edad. Ni cuestiones físicas. Ni cuestiones físicas, pero me refiero sobre todo al barrio donde vive, a la escuela donde estudia. Ideológicas. Y cuando uno quiere desmarcarse de todo aquello, si es que acaso llega el momento en que uno quiere desmarcarse, la verdad es que ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Y uno ya es un sujeto más o menos autónomo, y todo aquello crea un sedimento que nunca más se te va en la vida, ¿no? Entonces la familia
te imprime, digamos, un sello muy fuerte. Sí, no hay democracia en ese No hay sentido. no hay democracia, son muy poco democráticas las familias. Por supuesto. Pero dicho esto, también creo, Renato, y es mi caso, algún día te lo contaré, no creo que tenga todo el interés de la audiencia, pero también descubres cosas que desconocías que son positivas y que dices, diríamos en México, caray, déjenme hacer la interjección mexicana. Esto lo desconocía y ahora me siento orgullosa y sé de dónde podría venir a lo mejor estos dones literarios o este dejo de rebeldía, pero rebeldía con cierta razón. Hay héroes anónimos en nuestras familias también. A mí lo que me pasó fue que, digamos, claro, las historias de la familia son como las historias de los países, ¿no? Y las historias de los países y las sociedades terminan generando una suerte de galería de próceres, ¿no? De y por lo general la historia tiende a magnificar a los personajes y a componer esa galería con personajes, no sé, modélicos, épicos, que triunfaron sobre las adversidades, etc. Pero a mí lo que me parece fascinante, tanto en las historias familiares como en las historias de los países, es cuando esos héroes o próceres o personajes épicos en realidad recuperan toda su humanidad a partir de sus debilidades, ¿no? A mí me parece mucho más interesante saber en dónde fue que fallaron, que en dónde fue que se gestaron las grandes, no sé, conquistas, ¿no? Sí, pero tú imagínate una familia que está embebida o que está nadando siempre en el fango generación tras generación de aquello que les acompaña, de aquel secreto terrible, y voy a entrecomillar porque quien no lo tiene, y de pronto hay una luz al final del túnel. Ahora te lo digo al revés. Sí, vale la pena saber de todas esas debilidades, pero quien está inmerso en ello también encuentra una lucecita. Oye, no todos estaban tan mal, no todos eran esquizofrénicos ni locos, hay alguien aquí, un genio. Sí, de acuerdo, y te reconcilias también con personajes que te resultaban completamente desconocidos, ¿no? Claro. Sí, y eso me parece fascinante. Yo creo que hay una reconciliación con tu tatarabuela, quien por cierto me parece un personaje sumamente peculiar y me encanta. Y ya me dieron ganas de rascarle ahí a mi tatarabuela. Me encanta que lo menciones, porque yo empecé esta novela digamos, llevado por la admiración que me generaban los hombres de mi familia, y acabé fascinado por el papel que habían jugado en esa historia las mujeres, ¿no? Absolutamente todas, que sacaron adelante de sus familias a pesar de los hombres que les tocaron, ¿no? Que eran hombres públicamente muy resolutos, muy importantes, sí, pero que tomaban unas decisiones personales absolutamente confusas, medio arbitrarias y cobardes en algunos casos, ¿no? Sí, machistas. Totalmente machistas. Y si no hubiese sido por ellas, probablemente algunos de esos hijos que se convirtieron con el tiempo en mis abuelos o mis tíos no hubiese la familia salido adelante. Lo que hoy son, efectivamente. Sí. Gracias por enaltecer eso, y miren que no soy feminista, pero es que de verdad Nicolasa Cisneros merece un lugar y hoy lo tiene. Vamos rápidamente a una pausa, la única del programa, mis queridos oyentes, vayan tomando nota. Dejarás la tierra, que ya está aquí en Madrid y que, bueno, en España, y que vale la pena leerla de principio a fin, es un deleite, y nos vamos acompañando de la historia de la familia Cisneros y vamos encontrando similitudes con la propia. Sin duda, estoy seguro que sí. No se vayan, ya volvemos, esto es Cuatro Dedos de Frente. Y ¿sabes una cosa? En contexto hay un símil muy grande entre este contexto que das de independencia con México. Yo no me remití a Laura Esquivel porque sería muy barato, no me gusta mucho Laura Esquivel, pero hay ciertos detallitos que narras ahí que digo, nuestro es más revolución, lo tuyo es independencia, sí, todavía es más atrás, pero los ranchos, las haciendas, las nanas, los caciques. Pero es que eso está digamos, impreso en el ADN latinoamericano, ¿no? Sí. Y por eso cuando yo leía a Pedro Páramo, aún cuando nunca había estado en ¿pero cómo se llama la región de donde era Páramo? Jalisco, bueno, en todo en el estado, dices. En el estado, sí. Igual podía de alguna manera imaginarlo, ¿no? Y cuando estuve, porque una vez que me metieron a la Fría Guadalajara, me mandaron a una escuelita en un pueblo que se llama Lagos de Moreno.
Sí. conocido en México. Y pero todo era Rulfo. ¿Dónde estoy? Eso. Y todo era tan exactamente latinoamericano que era bien... Completamente. Sí hay rasgos. Bueno, aquí tenemos a alguien de Jalisco, ¿eh? De Guadalajara, en Del concreto. Benito Ahora voy a Guadalajara. ir en noviembre. ¿Cuándo es la feria? En noviembre, creo. En noviembre, la FIL. Sí. Sí, Y es muy sí. famosa la fila, además. La FIL, cómo no. Afortunadamente. ¿Vas a estar ahí? Sí, voy a estar ahí. Con esta, obviamente. No, estoy ahora a punto de sacar un libro en Perú. Sueñas con Sí. el sonido del río mientras Por eso plantas estás tu también aquí cama. escribiendo. Bueno, por eso y porque... No. O sea, estoy acá porque estás acá. Sí, tenía y quería estar acá, pero estoy por sacar un libro que es un diario de paternidad. Lo que pasa es que, bueno, no sé si puedo hablar mucho de eso porque recién lo vamos a lanzar, pero es un libro que sale también en una plataforma de audiolibro, por eso me confundí. Ese también está en audiolibro. ¿Sabes qué me aventé en audiolibro? Las cosas que no hay que contar. Está en audiolibro. ¿Es en audiolibro? Con Marcos Ruiz. No me gustó el formato de audiolibro. A mí no me pareció nada mal, te lo quiero decir. No sabía que estaba Me en leí hasta... Está en audiolibro, te lo voy a mandar. Me leí hasta Alejandra. Fue poco. Bueno, me reí, pero claro. 4 dedos Sí, de es que, frente. claro, para un invidente es una Con maravilla, para una persona que no tiene. Sí. Pero el audiolibro... Para ganar Flat. muchísimo, pero bueno, pero sale como audiolibro, sale como libro físico. Sí. Y es un diario de paternidad. Ahora sí, escrito a título Es no ficción total, no ficción. no ficción. Sí, al ser diario ya me puedo imaginar. Qué música más linda. Muchas gracias, mi querido Miguel. En Controles estamos aquí en 95.1 FM. Súper bien acompañada. 2 mujeres me prestaron a su padre y a su esposo respectivamente. Fíjate en qué orden, ¿eh? Como me oiga Natalia va a decir, hey, Julieta, su hija, y Natalia me prestaron a Renato esta tarde para estar aquí en el estudio de 4 Dedos de Frente. Y realmente, Renato, esto da como para muchísimas horas o días el hablar de esta relación, pero no hablo de la relación padre-hijo ya, ¿no? Hablo del tema familias, del tema que todos somos dignos de una novela, todos. Yo creo que cada uno de los seres humanos, de no ser el que permanece inerte en un sofá, que hasta él tiene historia para dar, somos materia, somos material para escribir una obra. Sí, además las familias son universos bien interesantes donde por lo general la armonía subsiste hasta que ocurre alguna emergencia, ¿no? Con las emergencias se sabe quién es quién en una familia. ¿Y los amigos? Se develan las máscaras, aparece la verdadera tesitura de los integrantes de la familia. Y cuando digo emergencia me refiero, no sé, puede ser un quiebre económico, una ruina económica repentina, o una muerte también repentina, o el encarcelamiento de un pariente, o un pariente enfermo o postergado. Sí, o la salida del closet de alguien. Exactamente, ¿no? Cualquier cosa. O una mudanza, ¿no? Cualquiera de esas cosas que suelen ocurrirles a las familias, terminan generando un quiebre. Y creo que ahí hay un caldo de cultivo literario que en manos de un escritor tiene que ser aprovechado, ¿no? Por supuesto, yo creo que todos somos vulnerables y tenemos esa pata flaca, si me permites decirlo así muy coloquialmente, a que suceda algo así, pero también con los amigos, ¿no? Dice que se descubren los verdaderos amigos, los legítimos, los que se mantienen firmes, como dice la canción. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Porque aquí estoy, al pie del cañón, contigo, en las buenas, en las malas y siempre. Ahora, en ese elenco familiar de todas maneras hay roles que son insustituibles, ¿no? Y se me ocurre que para la literatura, por lo menos, el padre es una figura que ha sido más examinada que la figura de la madre. Cierto. Quizá porque el padre, al menos en la tradición, ¿no? Hispanoamericana, aunque me animaría a decir occidental, es por el rol designado de proveedor una figura más ausente, huidiza, evasiva, y la madre es más una certeza, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, me tomé la libertad, mi querido Renato, de extraer de Jeremías Gamboa, colega tuyo del comercio. Sí, una excelente escritora, ¿no? Sí. Una estupenda reflexión que se relaciona con el padre, ¿no? Con esta figura que para unos es lejana, para otros es súper cercana, como Kafka, que es atosigante, atorrante. Y me encantó, porque ahí dije, bueno, es que nadie está exento. Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo, Kafka, todos noveles que los han mencionado por inspiración, por herencia,
por sofocación, por lo que quieras, pero ahí Sí. está esa figura, En ausente o presente. En algunos casos la figura termina suscitando novelas, pero siempre está presente, y si no es una novela explícita sobre el padre aparece en alguna de las criaturas de ficción. Sí. El caso de Vargas Llosa es creo yo uno de los más llamativos, porque en su caso, claro, él a los 10 años recién conoce a su padre. Él creía que su padre estaba muerto. Porque la madre lo tenía Exacto. oculto. Y él tenía una foto del padre en la mesa de noche, y cuando aparece a los 10 años resulta que no era nada de lo que él había imaginado. Era un hombre hosco, autoritario, al que no le gustaba que su hijo se dedicara a la escritura, y por eso es que lo mete a la escuela militar, ignorando que le estaba dando el tema de su primer libro, ¿no? O sea, de alguna manera, con esa decisión, Ahí involuntariamente reforzó la carrera que él mismo quería prohibirle a su hijo. Los caminos de la vida son así. Pero ese quiebre emocional que sufre Vargas Llosa con el padre, luego lo ha acompañado toda la vida. Cuando él alguna vez lo admitió, además, ¿no? Su protesta contra las dictaduras, contra todo signo de autoritarismo, tiene una explicación, si quieres, psicológica en la relación que él tuvo con su padre, ¿no? Por eso es que él se revela con tanta frecuencia ante regímenes omnímodos Dictatoriales, y claro. dictatoriales. Sí, sí, sí. Haber dicho esto, Renato, entonces déjame regresar ahora que dabas la recomendación de no escarben mucho si es que quieren mantener bien la relación con la familia. Yo creo que ha sido un poco sarcástico en ese sentido, porque has dicho, o lo dices sinceramente, pero has mencionado en muchas ocasiones que casi es obligado escarbar en el pasado. No creo que lo digas en alusión solamente a los escritores, sino también en términos de, para comprender tu presente, esta frase cliché, necesitas irte un poco al pasado. Y yo tendría aquí que preguntarte, yo tengo personalmente amistades que sé que han cambiado sus nombres en el registro civil completos, ¿no? De principio a fin, cambiado sus fechas de nacimiento porque a lo mejor estaban fuera de matrimonio cuando nacieron y eso les generaba una vergüenza, los nombres porque no quieren ser asociados de alguna forma o porque energéticamente karmáticamente quieren hacer algún cambio, y eso es también válido. Lo que quieren es tapar o cerrar ese archivo y partir de cero. Sí. Y sí. también es válido, ¿no, Renato? Sí, yo creo que cada uno tiene que encontrar aquello que le va a hacer, aquello que le va a permitir tener una vida más o menos estable emocionalmente hablando, ¿no? Hay gente que prefiere efectivamente romper con el pasado, pero yo soy de los que piensa que el pasado a veces se las ingenia para escabullirse. Para reaparecer de alguna manera, ¿no? Y por supuesto que cuando digo que la arqueología familiar es digamos, una preocupación de los artistas en general, pero también de las personas que se dedican a cualquier otra cosa. Sí. De hecho, hay toda una disciplina alrededor de esta idea de la constelación familiar. Hay gente que hace psicoanálisis y otro tipo de terapias para tratar de conectar con algo que intuye, que le moleste, que tiene que ver con su familia, con el lugar de donde viene, con su apellido, ¿no? Hay una serie de incomodidades que se resuelven desde el arte o desde cualquier otro lugar, ¿no? Muy cierto. ¿Y qué sería de nosotros si no hubiera esos espacios oscuros? Recordemos incluso las épocas o las etapas negras que le llaman de los pintores, que muchas veces son las mejores, y de los escritores. A mí me gusta mucho, Renato, y no te quiero complacer a ti, que quede muy claro, pero dicho esto de la palabra complacencia, me gusta que hoy comprendes la literatura y de ninguna manera has criticado, y me gusta que valores tus primeras obras, pero hoy te das cuenta que no tienes ni la necesidad ni las ganas de complacer a ningún lector, al contrario, quieres incomodar un poquito. Bueno, no sé si quieras incomodar, pero no lo quieres, lo único que sabes es que no lo quieres complacer, y con ello creo que nos complaces, a los que somos lectores curiosos, a los que queremos es que yo creo que cualquiera que es lector, a cualquiera que le gusta leer, cuando sales de un libro y las certezas que tenías al inicio, antes de empezar ese libro, se han de pronto removido, entonces uno, más allá de que crea en lo que el autor le ha dicho, o que le parezca un tipo simpático o no, yo creo que uno agradece esa lectura, cuando tus certezas se remueven, cuando aquello que pensabas ahora es distinto 300 páginas más tarde, cuando tu mirada del mundo en alguna de sus ranuras ha cambiado a raíz de lo que ocurrió en esa historia. Entonces creo que eso es aprovechar una experiencia de lector, y como escritores creo que todos estamos llamados, los escritores pienso, a incomodar, ¿no? De hecho la escritura es un acto de rebeldía. La gente escribe porque no le gusta cómo está organizado el mundo.
la gente escribe como una forma de protestar ante su entorno, ante su sociedad. Y cuando uno escribe desde ahí, lo que intenta es de alguna manera provocar reacciones, ¿no? Inquietar, decirle a la gente las cosas no son necesariamente como tú las habías pensado. También existe este otro punto de vista que quizás es un poco más temerario, pero también es más verdadero, ¿no? Claro. Y vuelvo al tema de los amigos. El amigo verdadero te dirá verdades incómodas, porque la verdad dicen que no peca, pero incomoda. Y la ficción también tiene mucho de verdad, y yo creo que por eso necesitamos que no nos lo den todo digerido y en la boca. Yo creo que el niño, voy a decirte algo muy básico, muy elemental, el niño pequeño también necesita retos, no necesita que le den todo digerido, porque entonces la vida ya no tiene chiste. Nos tienen que, voy a hacer una cita mexicana, no sé si también es peruana, nos tienen que mover el tapete. Sí, no, de acuerdo. El felpudo, nos tienen que mover el felpudo, nos tienen que hacer que el sofá en el que estábamos, la famosa zona o área de confort, ya empiece a picar. Renato, tengo un montón de preguntas. Uno tiene que ser un poco antipático como padre, Sí. ¿no? Yo todavía no logro concretar ese personaje antipático. Soy un súbdito de mi hija que con 1 año 9 meses me tiene como absoluto esclavo. Si Vargas Llosa la conociera diría, es dictadora, si no es que ya la conoce. Es una faraona. Es una faraona y lo sabe. Y sabe que mueve el meñique y me tiene a sus pies. Te necesitamos leer ahora en versión padre, porque estoy segura que el matiz de tu sintaxis incluso, y del contenido de tu obra va a cambiar radicalmente porque tienes una nueva musa y tienes razón. Y yo con uno que tiene 7 tampoco he logrado, no logro acudir ni apelar a estas partes de dictadora, no puedo. Hay otro dictador en casa. Hay gente que puede, hay gente que, no sé, es más pragmática y tiene muy claro que los hijos hay que educarlos reprimiendo un poco las emociones y tratando de jugar ese papel de policía malo, ¿no? De poner los límites y las reglas. Y de verdad que yo a veces envidio un poco a esa gente, ¿no? Porque sabe organizar, sabe moverse mejor por el mundo, se organizan mejor, en fin. Yo soy de los otros, de los dispersos, los distraídos, los laxos. Sí, los laxos, y los que como padres suelen, no sé, ir en contra de todo lo que te suelen recomendar. Los manuales, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero pues tú siempre acuérdate de la carta al padre y entonces dices, ay, qué bueno, yo hasta ahora no soy como el padre de Franz Kafka. Así que bueno, te tengo algunas preguntas aquí que te hacen a través de Facebook Live. Ya traía yo un par que estaban escritas. Me da mucho gusto, gracias querida audiencia. Estábamos en Facebook Live, ¿verdad? Estamos en Facebook. Sí, ya sabí que te peinaste muy bien. No, ya venías muy peinado, muy guapo. Estamos en @Monejil Comunicación para quien desee conectarse y ver y apreciar también a Renato, ya un poco más con todos los sentidos muy vivos. Bueno, dice aquí, ¿cómo ve Renato la literatura latinoamericana hoy por hoy? ¿Está en auge? Sí, yo creo que nunca ha dejado de estar en auge, pero ha tenido momentos de mayor visibilidad que otros. Y hoy sí, creo que las escritoras latinoamericanas están brillando desde hace ya un buen tiempo con una luz verdaderamente potente, ¿no? Sí. Hay, por supuesto, muchas cosas en las que tenemos que corregir, pero voy a referir únicamente a temas literarios y no extraliterarios. Pero sí, te diría que en los últimos años, sobre todo las narradoras sí. Argentinas, narradoras chilenas, colombianas, de todos los países, ha habido como una explosión de narradoras que de verdad nos estimulan a los hombres también a tratar de comprender también nuestra feminidad, ¿no? Y tratar de escribir desde ahí, y nuestra sentimentalidad sin que eso implique una concesión. Así que yo creo que está en un gran momento, gracias a ellas. Yo también, y además ha cambiado mucho la narrativa. Ayer estuve presente leyendo traigo una fila de pendientes, ya de jóvenes promesas, si me permites decirlo así, latinoamericanos, incluidos mexicanos también, que no los citaste, pero también hay una fila por ahí. Sí. No, algunos de mis autores favoritos contemporáneos son mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Ortuño, tiene un librazo que se llama La vaga ambición, Antonio Ortuño. Valeria Luiselli. Estoy aquí leyendo muchísimo, un sinfín, son jóvenes. Hay muchísimos. Bueno, y contemporáneos tuyos también, coetáneos tuyos, y ahí vale la pena también un poco porque tenemos muy arraigado, quienes somos de esta generación de 72, ¿no? Tenemos muy arraigado el boom, el post-boom, que son maravillosos, pero también hay una nueva generación, o nuevas constantemente, y además que no hay que acotarlas a un estilo, hay que leer sin esta preetiqueta, si me permites decirlo así. ¿Qué es? Realismo mágico, no, vamos a soltar. Ahora, eso siempre va a existir, ¿no? Porque siempre hay discusiones académicas respecto de los géneros, las clasificaciones. No me parece que esté mal, yo creo que hay que aprender a convivir con eso.
Pero a mí como lector lo que me interesa es que un libro me conmueva más allá y que me inquiete y que me obliga a cuestionarme y a repensar determinadas ideas, ¿no? Para allá iba. Yo la invitación o el exhorto que hago es al lector, a no encasillarse, porque cuando a mí me preguntan, oye, Mone, ¿qué música te gusta? De todo, es que soy malísima, en primer no soy melómano, pero si lo fuera, entonces como que de todo, no tengo no entro en una clasificación, y luego pues, estamos también en un país en donde políticamente entramos en clasificaciones, derecha, izquierda, tal, y no necesariamente, yo tengo por ahí un mix. Renato, te tengo que hacer otras preguntas porque si no me van a ahorcar con justa razón. Dice, con la situación que sucede en países como Venezuela, ¿cuántas historias podrían escribirse ahora, Renato? ¿En tu próxima o próximas novelas podría influir la situación actual de Latinoamérica? Bueno, sin duda, sobre Venezuela hay una estupenda novela que se llama The Night, de Rodrigo Blanco, que la recomiendo. Y ahora hace poco salió una novela que se llama La hija de la española, de Karina Sáenz Burgos, si no me equivoco, espero estar diciendo bien el apellido, que ha generado una conmoción, digamos, en el ambiente literario. Ha sido traducida a más de 20 idiomas, en poquísimo tiempo, y donde ya se vislumbra un poco el caos venezolano del que hoy somos todos testigos. Danae y... The Night, la noche. The Night. Pensé que Danae como nombre propio. The Night, la noche. Una. Y la otra se llama La hija de la española. La hija de la española y The Night. Y tú personalmente, que creo que la pregunta alude a ti, sí. ¿Tú tienes alguna inspiración por ahí para seguir escribiendo una novela que tenga que ver con la situación política actual? Bueno, a mí me interesa mucho en algún momento escribir una novela sobre lo que pasó en el Perú en el año 2000, que fue el año en que la corrupción de Fujimori se desmoronó, ¿no? A raíz de estos videos donde veíamos a congresistas, parlamentarios siendo sobornados, y nos acostumbramos a una especie de Tónica. Filmografía de la corrupción, donde veíamos a personajes de la prensa, del poder judicial. Sí. Y yo siento que muchas veces he sentido que el Perú no ha terminado de romper palitos con aquella experiencia. Sí. Me gustaría volver sobre eso y a través de eso hablar de la forma en que las sociedades latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, también entran a veces en procesos de decadencia a partir de los regímenes que tienen, ¿no? A mí me encantan los libros en donde las vidas íntimas son un eco o son un reflejo de aquello que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Se nota. Sí, pero es que eso yo creo que ocurre todo el tiempo. La forma en la que nos queremos, la forma en la que nos odiamos, en que nos insultamos, en que nos acercamos, es una representación a escala de lo que está sucediendo en el nivel en que los gobernantes toman decisiones. 100%. Sí. Es más, dicen que una mesa donde hay un intercambio culinario dice mucho de la socialización, de la política de un país, de la economía. Otra vez, la analogía entre familia y sociedad, ¿no? Así como los hijos actúan por imitación, no voy a decir lo mismo de parte de las familias respecto de sus gobernantes, pero algún eco se genera, ¿no? Proyectan. Cuando hay una dictadura, por ejemplo, todo ese hermetismo, toda esa violencia que se respira en el gran ambiente, penetra en las formas en que nos manejamos domésticamente, ¿no? Muy sin duda. Muy cierto. Bueno, pues gracias, que ya nos diste por ahí un guiño de lo que puede venir. Te preguntan, dicen que todo escritor, creo que esto ya lo respondiste, pero vale la pena, que todo escritor tiene una musa o algún aspecto fundamental de inspiración. En este momento, Renato, ¿tú tienes alguno? Uy. Ahora mi hija, ¿no? Sí. mi hija y esa mudanza sentimental caótica que implica ser padre a los 40 años, después de haber pasado media vida jurándote a ti mismo que nunca serías padre, ¿no? Cuando mi esposa me dijo que íbamos a ser padres, que estaba embarazada, mi pensamiento reptil me traicionó, y lo primero que vino a la cabeza, para que veas cómo son las convicciones, no las convicciones, cómo son los constructos machistas que uno lleva implantados, yo lo primero que dije es que ojalá sea hombre para tratar de afianzar esta idea estúpida en algún sentido de que la tribu se hace más sólida a partir de la masculinidad, de quizás lograr con este hijo cosas que yo no hice con mi padre, de que el mundo es más hostil para las mujeres y no tanto para los hombres. Y cuando supe que iba a ser niña, de verdad que se me vino abajo toda la estantería, no sabía qué pensar, me llené de miedos, y bueno, espero escribir pronto sobre eso. Me encanta. Sin embargo, creo que también es válido, que venga instintivamente un deseo. No creo que sea tan machista el deseo como una proyección. Creo que es una cosa primitiva, ¿no?
primitiva, que surge válida, incontrolable y que se instala en tu cabeza. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Julieta lo sabrá, y como ahora es la Sí, faraona, sí. pues entonces no tiene ningún problema con lo que en principio pensaste. Es la faraona. Me encanta. Ya le estamos quitando aquí a la faraona famosa de la música flamenca. Bueno, ¿ves alguna de tus novelas llevada al cine? Bueno, hubo Un intento, un intento de La distancia. de la distancia que nos separa, pero quien la iba a dirigir era Salvador del Solar, hoy primer ministro en el Perú, que desde que surgió esa posibilidad, luego ha aceptado cargos políticos y no ha dejado de ser político, cosa que es muy buena para el país porque es un excelente ministro, Pero pero no es muy llega mala a- para mí porque mi libro no llega a ser adaptado. Hay que hablar con él y decirle, oye, deja al país entero. Exacto, para y que abócate a hacer la hacer mi versión película. cinematográfica de La distancia que nos separa. Lo que sí se va a estrenar este año es una película en Perú, y yo espero que esté también en un soporte, en una plataforma que les permita también a otros, a personas de todas partes poder verla. Sí. Es una película sobre un blog que yo escribí hace 12 años. Ya la vi, Busco Novia. Busco Novia, Ya vi hasta el trailer. Se llamaba el blog Busco Novia, y una productora en Perú que es una muy buena productora, que se llama Tondero, ha hecho una versión fílmica de Busco Novia, Sí. que es una comedia de situaciones, digamos. Yo me he permitido escribir el guión, ha sido mi primera experiencia escribiendo guiones. Espero que no sea la última, porque en verdad me ha gustado la sensación de no tener control sobre el material final, ¿no? Sí. Cuando tú escribes un libro, tú más o menos eres responsable de todo lo que sale publicado. Pero cuando escribes un guión, después lo que ves está mediatizado entre tus ideas, Muchos filtros. la representación de los actores, Totalmente. el montajista, el director, evidentemente, y lo que ve el espectador, ¿no? Así que esa experiencia que me está gustando, vamos a ver si se reitera más adelante. Sí, porque hay muchos que serán copartícipes y corresponsables. Pero si sale bien, va a decir Renato, es mía completamente. Sí, ¿no? si Como sale, de si director sale de mal, si fútbol. nadie se ríe de los chistes, voy a echarle la culpa al director, a los tramoyista, va a actores. haber Exacto, exacto. Qué bueno, me da mucho gusto, ya está respondida. De las novelas no, pero sí del blog, ya viene Busco Novia, de hecho ya está por salir en pantalla grande. Y te preguntan también, Renato, la tecnología, muchísimas gracias a quien está tomando nota, mi querido escribano tan lindo, un gran amigo Elio Arana. La tecnología, dispositivos, por ejemplo, las redes sociales como un fenómeno social, podrían generar un cambio en la forma de escribir novela. Bueno, ya hay novelas que se escriben por Twitter, ¿no? Puede parecer un formato absolutamente antiliterario, pero hay experiencias. Googleen un poco y se van a dar cuenta de que hay más de una aventura en ese sentido. Y en Facebook entiendo que también lo que pasa es que se está escribiendo más que nunca. Sí. No sé si mejor o peor, pero se está escribiendo más. Hay muchas más plataformas, hay una necesidad, además creo yo que esto es universal, de indagar en la intimidad, ¿no? Lo vemos con mayor evidencia en plataformas como Instagram, por ejemplo, o Snapchat, pero también en la literatura. Los títulos que a veces suenan más son aquellos donde los autores están más dispuestos a desnudarse y contar todo en una primera persona. Así que sí, hay en la tecnología ya formatos que se vienen generando para contar historias, no sé si novelas propiamente, pero sí historias, cuentos, relatos. Yo soy sobre todo consumidor de Twitter y estoy más al tanto de lo que ocurre ahí. Soy menos instagramero Yo también. y bueno, con el Facebook transo, pero la verdad es que hace un tiempo me planteaba dejar Twitter. Si no fuera porque tengo responsabilidades periodísticas, Lo sé. ¿no? Eres un gran hago periodista. un programa para Perú todas las madrugadas aquí en España. Sí, menciónalo por favor. Sí, se llama Conexión en RPP, la radio más importante del Perú. Sí. Lo pueden escuchar vía streaming de 6 a 8 de la noche para la región Sudamérica y en nuestro hemisferio en el estelar horario de 1 a 3 de la De mañana. la mañana, bueno, es que hay mucho desvelado aquí y luego estuviste en televisión. Con nada está dicho, la verdad mis respetos porque grandes entrevistas, pude ver algunas como con Hildebrand y mis respetos, me encantas como periodista, te documentas, eso tiene mucho que ver con que también seas un escritor, digamos, ético, voy a decirlo así.
Y digo ético porque te mantienes al margen, haces la verdad, las preguntas como deben ser, con objetividad, y me gusta mucho esa parte. Sin embargo, ya sé que lo tuyo es la literatura, ya has contestado eso. En el mismo RPP respondiste abiertamente que preferías ser literato antes que, o escritor antes que periodista. Sí, digamos, el periodismo es una pasión, es un oficio que lo hago con muchas ganas y con mucho esfuerzo también, Sí. pero siempre va a ser, creo yo, espero que sea así, un trabajo más alimenticio, ¿no? Un trabajo que me permita, que esté al servicio de mi vocación de escribir, de hacer literatura. Me gusta, sí, porque también por ahí puede ser que sea inspiración. No da para mí, porque nadie está preguntando mi opinión, yo tenía que regresarme un poquito, no, tú eres aquí la estrella. Pero sí te he de decir que en la pregunta que alguien hizo, muy buena pregunta, porque no sé si también se refería a que la tecnología y dispositivos, por ejemplo, entren como tema en las nuevas novelas. Me imagino que también que sean materia temática. Sí, sin duda. Sí las hay, y no por eso son malas. Pueden apelar a Facebook, a Instagram y todo lo que hoy hay. Tengo mis incomodidades con las redes sociales, siempre lo diré, porque bueno, es que hoy dirigimos todos, somos directores de orquesta, de partidos políticos, de fútbol, bueno, todo el mundo tiene la última palabra, todo el mundo es filósofo, y entonces vienen las famosas posverdades que hay que tener un poco de cuidado, pero da para otro programa contigo. Hace años, cuando por ejemplo había una coyuntura electoral en el Perú, parientes o amigos me preguntaban, tú que estás en el periodismo, ¿no? No habían redes en esa época, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar? Y la opinión del periodista era más o menos respetada, ¿no? Hoy ya no se respeta absolutamente nada. Hoy todos son, por un lado está bien, todos son dueños de sus opiniones, pero los periodistas hemos pasado a un plano así, al subsuelo, ¿no? Sí. A ver, algunos merecidamente, pero muchos no. Y eso es bien penoso en las redes sociales, como por la obsesión de colocar una opinión tras otra, todo termina siendo un ejercicio de cualquier cosa menos de comunicación. Cierto, y también estamos sujetos a críticas acres que a veces no tienen validez. Yo lo he visto, el dichoso, perdóname el anglicismo, dislike, que a veces digo de verdad. No, es como hacer deporte de aventura, entrar a Twitter o a Facebook y saber que te vas a encontrar con gente que te va a insultar gratuitamente, o que te va a colocar algún tipo de adjetivo o estas etiquetas de las que tú mencionabas, ¿no? A mí en el Perú me dicen caviar. Caviar es una forma de referirse a aquellos que supuestamente defienden las causas de la izquierda, pero que tienen una vida medianamente acomodada, ¿no? Vale. O rabanitos, ¿no? Blancos por dentro y rojos por fuera, etcétera. Ya te tachan también eso. Es que pero es inútil intentar rectificar en las redes sociales, porque yo me he dado cuenta de que por más que la rectificación sea contundente, siempre va a valer el primer mensaje. Sí. Entonces es como una pérdida de tiempo. Cierto, y sabes que yo he tenido por ahí, he recibido críticas, las acepto, porque además son críticas que podrían construir, pero la forma no construye. El fondo sí, porque la crítica, alguna crítica dije, tiene razón la persona. Sí, no, las críticas están bien, pero la forma es la que hace que perdamos todos. Si la hacemos con respeto y verdaderamente sin escondernos tras el anonimato, la cosa cambia muchísimo, la verdad. Renato, te hacen otra pregunta, dice, literatura y periodismo van de la mano. ¿Cuáles son los temas de la actualidad que marcan en estos momentos? Los temas de la actualidad, bueno, más allá de las coyunturas políticas que son las que realmente van cambiando, aunque la verdad es que no tanto, a veces tengo la impresión de que... que te marcan a ti, perdona. Que me marcan a mí. Entre literatura y periodismo. A ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero a mí lo que siempre... Mis grandes temas literarios, digamos, que no creo que vayan a ser muy distintos de aquí a 10 años, quizás surjan algunos nuevos, pero a mí lo que más me obsesiona es la forma en la que nos relacionamos los seres humanos. O sea, ¿por qué las relaciones se inician? ¿Por qué las relaciones se terminan? ¿Por qué las convenciones pesan tanto? ¿Por qué nos engañamos tanto? ¿Y por qué a veces nos repetimos tanto, ¿no? Entonces, creo que esa es una zona que a mí me gusta explorar, sobre la que me gusta volver constantemente y que está en mis libros y que está en los libros que leo también, ¿no? A ver, esta es pregunta mía, que tal vez otro de nuestros acompañantes hoy se la haga. Yo noto absolutamente esa avidez tuya por escarbar
para encontrar y para desmitificar, y esta parte de la alcurnia te he leído varias veces, y del apellido, y que te preguntabas cosas cuando estabas en familia, ¿no? Cuando estabas en comidas familiares y decías, pero ¿por qué tanto mito? ¿Por qué tanto silencio? Yo creo que muchos nos hacemos estas preguntas y entiendo y comprendo perfectamente la incomodidad que puedas generar a muchos miembros de la familia Cisneros, de la cual por cierto estás orgulloso y repetirías, y eso me da mucho gusto que lo menciones. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿esa incomodidad a qué se debe? Si seguramente esas personas que hoy por hoy están incómodas también desconocían ese pasado. Porque yo creo que no eras el único que estaba en absoluta inopia, ¿no? No eras el que estabas en la ignominia, que no sabías qué había pasado con tu tatarabuela. Eres el que escarbaste y que a lo mejor le traes a muchos, como tú, sí, curiosos, que no necesariamente son escritores en tu familia, que dicen, oye, gracias Renato, porque yo desconocía la verdad. ¿Qué es lo que molesta? ¿La exposición ante los demás? ¿O el saber verdades incómodas? ¿O ya las sabían? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que la exposición, por un lado, a veces también molesta el hecho de no haber mencionado a determinados parientes. La omisión también molesta. Sí, la omisión también molesta, claro. Ahora, tampoco es que sea una molestia, digamos, constante ni frecuente. Tengo una estupenda relación con muchos de mis tíos, con varios de mis primos. Pero yo creo que también digamos que estas cosas sirven para que uno vaya delimitando su círculo más neutral, ¿no? O sea, tampoco tiene, para mi gusto, sentido establecer relaciones forzadamente. A mí me interesa mucho más dialogar con los lectores que están interesados en leer lo que yo pueda escribir, y esos lectores no necesariamente están en mi entorno familiar, es simplemente eso, ¿no? Claro, y además, dicho esto, Renato, he de aplaudir el que tus deseos sean el que precisamente te lean personas que son ajenas a la familia, y probablemente lo haces hasta con un dejo, y ya estoy asumiendo por ti, pero de generosidad, para que quizá a través tuyo, a través de esta catarsis, es que yo creo que cualquier escritor debe tener como cometido ir encontrando a sus lectores mucho más allá del cerco familiar, ¿no? Sí, si no escribirías manualmente y no tendrías que editar ni publicar sin duda, y poder establecer conexión con gente que no forma parte de tu contexto ni de tu sociedad probablemente, ¿no? Sí. Y poder entender a otro a través de sus libros. A mí me pasó mucho, creo que te lo conté la primera vez que vine, no lo recuerdo, con la novela de Paul Auster, La invención de la soledad, cuando él hablaba de su padre, y yo sentía que ese hombre a quien yo no conocía, ese autor, me estaba diciendo cosas de mí mismo con mucho más certeza que cualquiera de las personas que yo hubiese dicho que me conocían, ¿no? Entonces la literatura permite eso, se desnudan tantas verdades que se genera una especie de alianza entre autores, lectores de distintos lugares, ¿no? En pocas palabras, como que sale más económico que ir al divino diván, ¿no? Freudiano. A lo mejor un libro, nos encontramos por ahí en la vida un libro de 20 euros y decimos, pero esta era la terapia que yo necesitaba, y tantos años, diría Woody Allen, de estar en terapia neoyorquina para encontrarme en este libro todas las respuestas. Te hago una última pregunta que me hace Leonardo Ceballos Col de Lima, a quien mandamos muchos saludos. Dicen, los dos libros que he leído, las novelas La distancia que nos separa y Dejarás la tierra, Renato se llega a percibir una especie de karma en la vida de su familia, uniones de hecho, familias disfuncionales, padres ausentes y hasta inexistentes, etc. ¿Siente el autor que hay alguna tendencia hacia esa ruta, o es que, como en muchas otras familias, tiende a hacer todo lo contrario? A ver, yo siempre he pensado que uno escribe también un poco para conjurar, ¿no?, ciertas tradiciones oscuras, y evidentemente yo espero no reiterar aquellas cosas de las que me di cuenta que venían ocurriendo, pero tampoco tengo cómo saber qué va a ocurrir de aquí a 5, 10, 15 años, ¿no? Claro, es un acto de fe, digamos, mantenerme del otro lado, pero no sé, a veces hay como pulsiones sanguíneas que son más fuertes que las propias voluntades, ¿no? Sin embargo, tú tienes un paso, un hándicap, tienes una ayuda, digamos, al estar ilustrado, al haber escarbado y encontrado verdades que no son ya medias, que están allí documentadas, y te ayuda mucho porque tú ya tienes un referente y dices, por aquí no me quiero ir, por lo menos ya sé lo que no quiero. Puede ser que involuntariamente esté ahí adherido en alguna parte de tu ADN, pero puede salvarte. Yo creo que es una buena pregunta y una maravillosa respuesta. Y Renato, se nos acaba el tiempo, pero yo te quiero preguntar, vas a estar en la FIL, obviamente. ¿En la FIL de Madrid, dices? Sí. Creo que me toca firmar, no tengo las fechas ahorita mismo, pero voy a estar una fecha, y después tengo que estar en Perú para la feria del libro,
está en Guadalajara en noviembre. Guadalajara, en Segovia, Jalisco, México. En Segovia en septiembre para el Hey Festival. Y bueno, ¿dónde podemos ver estas fechas para que, como yo, la gente tenga la suerte de estar cerquita de ti? En mi Facebook, cuando las publique, que me encuentro como Renato Cisneros. Sí. Estás atrás de ti hay un librero. Sí. Estás con una chaqueta. Sí, verde, exacto. Verde, muy bien, sí, te tengo muy bien ubicado. Y ahí es donde podemos estar. Y de verdad no se lo pierdan, disfrútenlo. Así como escuchan hoy a Renato, es congruente. Te felicito por eso, déjame decírtelo como amiga. Me gusta tu ubicación, tu aterrizaje, tu no perderte en el ego. Felicidades por eso, felicidades por escarbar, por encomiar a la gente a leer. Y es encomiable primero que nada lo que tú haces. Y yo te agradezco que sigas escribiendo. No, a ti, gracias. Porque eres inspiración para mucha gente. Gracias por invitarme por segunda vez. Empiezo a sospechar que tu producción no ha trabajado lo suficiente en convocar nuevos invitados. Sí, ¿verdad? Que me he estado estancando. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo nada que hacer. Bueno, pues invito a Renato. Sí, que vive acá a 2 cuadras, así que llega fácil. Queridos oyentes, esto fue Cuatro Dedos de Frente con un gran escritor, un gran periodista y una gran persona, que para mí eso es muy importante. Fondo es forma y forma es fondo. Gracias, Renato Cisneros. A ti. No se pierdan Dejarás la Tierra. Es Seix Barral, la editorial en España, ¿cierto? Seix Barral. Planeta. Planeta. Sí. Uy, estoy haciendo una... Bueno, Seix Barral pertenece a Planeta, así que no... Bueno, es parte de... Sí. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos próxima semana. Vamos a hablar de matronas. No se lo pierdan. Un abrazo muy fuerte. Hola, muy buenas. Ay, qué bueno.